¿Qué es el espiritismo en 8 minutos? Quiero pedir perdón a todos aquellos que tienen muchos conocimientos sobre lo que es el espiritismo, porque estos 8 minutos siguientes están dedicados a aquellos que quieren saber en qué consisten muy por encima los principios de esta doctrina. A mediados del siglo XIX proliferaban en todo el mundo fenómenos extraños que parecían tener un origen inteligente. De hecho, muchas de estas inteligencias dijeron ser espíritus, es decir, el alma de las personas que ya habían fallecido, y que eran la causa de esos fenómenos. En París, Allan Kardec, entre los años 1856 y 1869, se encargó de reunir, comparar y codificar todas aquellas preguntas hechas a los espíritus cuyas respuestas coincidían entre sí, a pesar de haber sido obtenidas de diferentes fuentes. Toda esta información recopilada es el origen de lo que hoy llamamos doctrina espírita o espiritismo. A partir de ahí, aquellos grupos que aceptaron estas comunicaciones debidamente contrastadas iniciaron un movimiento social llamado movimiento espírita o también espiritismo. El espiritismo es una ciencia de observación que trata sobre la naturaleza, origen y destino de los espíritus y sus relaciones con el mundo corporal. De estas relaciones surge una filosofía con consecuencias morales. Tenemos un triple aspecto: ciencia, filosofía y moral. El espiritismo no es una religión dogmática o ritualista, sino una filosofía moral con bases científicas cuyas consecuencias son esencialmente religiosas. Esta filosofía se apoya en 10 principios básicos resumidos en lo siguiente. Dios, la inteligencia suprema y causa primera de todo, crea espíritus, seres individuales, todos en igualdad de condiciones en el mundo espiritual. Una vez que el espíritu existe, ya no deja de existir, es decir, es inmortal. Dios crea espíritus incesantemente. El objetivo de cualquier espíritu es evolucionar, progresar, para alcanzar la felicidad, la cual solo se logra cuando el espíritu aprende a amar completamente. Para ello, Dios crea el mundo material. La manera inicial que tiene este espíritu de progresar es a través de la encarnación temporal en cuerpos humanos del mundo material, de modo que, al morir el cuerpo, el alma o espíritu regresa al mundo espiritual de donde salió antes de encarnar. Tenemos, pues, dos mundos diferenciados: el espiritual y el material. Una vida corporal no basta, así que el espíritu necesita reencarnar muchas veces para lograr ese progreso. El progreso consiste en adquirir habilidades intelectuales y habilidades morales. Según va progresando, se va encarnando en mundos cada vez mejores y acordes con su grado de adelanto. Por último, es posible la comunicación entre espíritus incluso aunque no estén en el mismo mundo. Uno de los objetivos del espiritismo es conocer el mundo espiritual mediante el estudio de las manifestaciones, facultades y porvenir de las almas, en oposición directa al materialismo por medio de hechos. Los espíritus, por tanto, son las almas de las personas que han vivido en la tierra o en otros mundos materiales, sin el cuerpo físico que tuvieron. El espíritu es quien piensa y quien elige libremente sus acciones. Cuando el espíritu está encarnado, es dueño de su cuerpo físico, que le permite interactuar, estar realmente en el mundo material. El periespíritu es aquello que permite la unión entre el cuerpo y espíritu. Su naturaleza es material, pero tan sutil o diferente de la materia conocida que no es la ordinaria o bariónica. Cuando el cuerpo muere y el espíritu desencarna, se lleva consigo el periespíritu, que es menos materializado a medida que el espíritu va progresando. Es invisible en estado normal, pero es real, material y tiene la forma humana. Existen espíritus en todos los grados de saber e ignorancia, bondad y perversidad, reflejando su nivel de progreso. Estos grados van desde el más inferior o imperfecto al más superior, siendo el grado más alto el llamado espíritu puro, que es aquel que ya no necesita la reencarnación para seguir progresando. Los espíritus están por todas partes, nos observan e influyen todo el tiempo, siendo una de las fuerzas de la naturaleza. Esta influencia es considerada una especie de comunicación, aunque la mayoría de las veces es inconsciente por parte del encarnado. Esta capacidad la tiene todo el mundo. Así pues, los espíritus encarnados se comunican con los desencarnados. Al tratarse de mundos diferentes, la comunicación ostensible es dificultosa y requiere práctica, ya que es precisa la presencia de médiums para lograrla. Un médium es una persona que tiene la capacidad de comunicar ostensiblemente con los espíritus. Esta capacidad puede tenerla de nacimiento o desarrollarla con la práctica adecuada.
Los espíritus se manifiestan en el mundo material de muy diferentes formas, siempre necesitando un medium. Ruidos en las paredes, movimiento de objetos, escribiendo, hablando. Todos los fenómenos tienen una explicación científica, aunque ésta aún no esté disponible. Los mensajes de los espíritus pueden ser buenos o malos, profundos o triviales, según la elevación del espíritu que se manifiesta. Los espíritus superiores solo se ocupan de instrucción moral. Son libres, se comunican cuando quieren y con quien les conviene, sin estar sujetos a nuestro capricho. El planeta Tierra no es el único mundo habitado del universo material. Existen otros mundos apropiados al grado de adelanto de los seres que los pueblan, y la evolución global de cada mundo es acorde con los espíritus que están encarnados en los cuerpos humanos de ese mundo. Es decir, hay mundos primitivos, como lo fue la Tierra mientras lo habitaban cavernícolas, que son espíritus inferiores, y mundos más avanzados que la Tierra que lo habitan espíritus buenos e instruidos. Por otro lado, la reencarnación explica las desigualdades sociales, las aptitudes innatas y los sufrimientos prematuros como consecuencias de vidas anteriores. Cada persona es responsable de sus actos, tiene libre albedrío. Dios no creó el mal, sino que el mal es el resultado de la infracción de las leyes divinas. ¿Y cuáles son esas leyes? A lo largo de la historia han reencarnado seres luminosos que nos han iluminado el camino, tales como Platón, Sócrates, Siddhartha Gautama Buda o Lao Tzu. Pero de todos ellos, el modelo a seguir más perfecto es el que nos dejó Jesús de Nazaret. Jesús expuso estas leyes en su tiempo del siglo I, como por ejemplo la ley de causa y efecto o la ley de igualdad. Después, el espiritismo las explicó con más detalle en el tiempo del siglo XIX. La más importante de todas las leyes conocidas es la ley de justicia, de amor y de caridad. El lema del espiritismo es «Sin caridad no hay salvación», entendiendo la caridad como benevolencia para con todos, indulgencia con las imperfecciones de los otros y perdón de las ofensas. El espiritismo destruye el materialismo y el egoísmo al dar la certidumbre del futuro, fomentando la resignación en las pruebas y la fraternidad universal.